Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Ready. ¿Cuántas veces nos hemos acordado en pleno verano del aire acondicionado? Sobre todo si no lo tenemos o quieres cambiarlo por uno más eficiente. Ahora el Corte Inglés te vuelve a ofrecer una gran oportunidad para tener ya tu aire acondicionado con un 15% de descuento y financiación total 0. Además del 10% de descuento en la instalación básica con 3 años de garantía. Recuerda, ahora un 15% de descuento en aire acondicionado y financiación total 0 en marcas como Fujitsu, Midea, Haider Aire, Toshiba, Hisense, Daihatsu, Daikin, Mitsubishi Electric o Panasonic. No puedes dejar escapar esta gran oportunidad en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés, también en Hipercor. Este verano respira hasta el miércoles 4 de junio. Recuerda, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Por favor, un vermut. ¡Un Zarro! Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico, con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos este jueves aquí a este programa con IDE Inmobiliario. Las temperaturas comienzan a subir. Estamos casi con 30 grados, me atrevería a decir, fuera de los estudios esta mañana. Estamos alcanzando temperaturas como también lo está alcanzando la última propuesta del PSOE para elevar la fiscalidad de las segundas viviendas. Es la última propuesta, como les decimos, que ha presentado el PSOE, que pretende elevar la base imponible del IRPF entre los 400 y los 15.600 euros para aquellos propietarios que tengan una segunda residencia o incluso varias, y que puede afectar desde una casa que ustedes puedan tener en el pueblo hasta un apartamento en la playa. El objetivo, dicen, es fomentar el alquiler de vivienda asequible. Pero también el texto recoge otra propuesta o otra intención. Se trata de ese incremento entre el 15 al 25% en esa tributación de los
beneficios obtenidos por el alquiler de vivienda por parte de las SOCIMIs, aunque este porcentaje se reduciría en su totalidad si se ofrecen a precios asequibles y se reinvierten en nuevos activos destinados a esta modalidad. Es un asunto que preocupa al mercado por los efectos también que puedan producir este tipo de anuncios y que suponen gravar más al mercado de la vivienda. También hay otros asuntos de los que vamos a hablar esta mañana, porque se encuentran esos últimos datos publicados por el Banco de España, que detecta signos de sobrevaloración en el precio de la vivienda y observa que hay ciertos desequilibrios que pone foco también en ese deterioro al acceso, un efecto que dicen se vería compensado por la mayor renta per cápita y también unos menores costes de financiación. Vamos a analizar este informe y lo que destaca mientras se cumplen también esos 2 años de la entrada en vigor de la ley de vivienda y mientras el Gobierno insiste en seguir interviniendo sin resolver el problema de fondo, que es la falta de oferta, el resto del mercado considera que esta ley ha tenido el efecto contrario. Ha conseguido el objetivo marcado por el Gobierno. Empezamos. Elena Fraile dirige y presenta Con IDE Inmobiliario. Y comenzamos con muchos asuntos sobre la mesa esta mañana, con muchos invitados que ya nos acompañan en esta mesa. Voy a saludar ya a Beatriz Toribio, experta inmobiliaria. Beatriz, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Bien hallada? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo y con tanta gente. Tanta gente, ¿has visto? Vamos. Estamos en el estudio hoy. Solo nos falta el público nada más. No, casi, el público está al otro lado. Lo estás viendo, nos está escuchando, hasta que podamos hacer... Bueno, también nos pueden ver, porque estamos en YouTube ahora mismo emitiendo directo y desde aquí pues nos pueden ver en directo en sus casas, ¿por qué no? No es nuestro público al que animamos a que si tiene alguna pregunta que hacernos en este programa, que lo hagan, sobre todo por el mercado de la vivienda, ¿no? Que es tan interesante. Y bueno, vamos a analizar enseguida los datos del Banco de España, analizar también esos 2 años, hacer el análisis de 2 años de la entrada en vigor de la ley de vivienda, de la que hablábamos, que no sé si ha hecho, por empezar, ¿ha hecho el efecto contrario a la que se pretendía, Beatriz? Yo creo que sí, o sea, a las pruebas me remito, ¿no? El alquiler está en máximos históricos, hoy en día resulta más caro alquilar que comprar una vivienda y yo creo que esta es la prueba más fehaciente de que el objetivo que era precisamente, ¿no? Mejorar y desarrollar y el mercado del alquiler pues no se está consiguiendo. Sí que es verdad que tiene aspectos positivos, pero creo que precisamente los resultados pues están oscureciendo, ¿no? Esos aspectos positivos que tenía la ley de vivienda, como pues un mayor desarrollo de la vivienda social, etcétera, etcétera. Vamos a analizarlo enseguida, pero también nos hemos arrancado casi porque esta mañana tenía lugar una jornada, creo que en el Palacio de Maudes, además se celebraba y se hablaba precisamente de un asunto que preocupa, era una jornada sobre ocupación, y en esta mesa nos acompaña precisamente Jesús Martínez Caja, secretario general de AMADE. Jesús, bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Bien hallado. Creo que no has podido ir, ¿no? No he podido ir, pero bueno, ya me pasarán el resumen. Los datos, ¿no? Y era muy interesante la jornada, desde luego. Sí, porque allí se está hablando precisamente de la ocupación, un asunto del que se preocupa y mucho, ¿no? Porque ¿qué es lo que está pasando en el mercado del alquiler y en el mercado de la ocupación? Bueno, te iba a decir, no es un mercado realmente. El mercado de la ocupación, paradójicamente, está... No es un mercado. Bueno, sí, es un mercado. Es un mercado porque efectivamente ya se está mercadeando con la ocupación, ya hay mafias que se dedican a ello y bueno, son de todos conocidos, ¿no? Pero sin embargo la ocupación está bajando gracias a quizá a la nueva legislación, etcétera, que se ha propuesto, aunque es bastante incompleta. Y lo que está subiendo es la mal denominada o coloquialmente denominada inquiocupación.
Sí. Que eso sí está subiendo exponencialmente y me imagino que lo trataremos en este programa, Elena. Sí, para darle un avance de qué es lo que está ocurriendo, un avance de lo que está pasando, decíamos que es más habitual la ocupación de lo que pensamos, Jesús. Eso depende, porque las noticias enseguida expanden un poco su repercusión, por decirlo de una forma. Uh-huh. No es tan habitual la inquiocupación. La inquiocupación, que como bien sabéis, es cuando un inquilino se convierte en ocupa porque deja de pagar. No es tan habitual, pero va en aumento. Uh-huh. Entonces es importante. Y luego además se está solapando con otra cuestión, que es los inquilinos que siguen pagando, pero que les vence el contrato y se siguen quedando en la casa. No se les puede llamar ocupas porque siguen pagando, pero como el mercado del alquiler está tan difícil, pues ellos no se van hasta que alguien les eche, ¿no? Uh-huh. En este caso, o llegas a un acuerdo con ellos o tiene que ser a través de una resolución judicial, ¿no? Uh-huh. Entonces, es otro efecto que también se está dando, porque hay gente que está pagando unas rentas y si ahora tiene que acceder al mercado del alquiler porque se acabó su contrato, pues esas rentas son muy superiores a las que ellos están pagando, ¿no? Uh-huh. Y ya no es que sean muy superiores, es que incluso les es imposible encontrar una vivienda para residir, porque claro, se están rifando. Estamos viendo que hay colas de gente en los portales para acceder a una vivienda de alquiler. Eso se está viendo en Madrid. Entonces, te puedes imaginar cómo está el mercado. Me puedo imaginar cómo está el mercado. Con escasez de vivienda, en el que también habla Tony Espósito, es director de operaciones de Keller Williams. Tony, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? La escasez de vivienda no se trata igual, existe en Estados Unidos, pero España es un mercado muy diferente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No es tan diferente, o sea, al final llega un poco más tarde y nos sirve como referencia. El mercado de Estados Unidos, sabéis que en Keller Williams nacemos en Estados Unidos y lógicamente es una referencia a nivel mundial de economía y de extrapolar, ¿no?, de cuáles son las situaciones que suceden allí con las que tenemos aquí en España. Hace una semana veíamos un dato súper potente respecto a la escasez, y es que de 6 millones de propiedades a la venta, de listing allí, han bajado a 4 millones, ¿no? Es decir, es una reducción que si lo llevamos a España es prácticamente la misma. Hay una reducción casi del 25%, lo que decía Jesús sobre los portales, ¿no? Hay una escasez tanto de compra como de venta, ¿no? De ahí la subida de los precios y de ahí el número de transacciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay una situación muy compleja, muy tensionada, pero va por barrios, como siempre. En las zonas prime vuelan, luego están los patitos feos, que esos tampoco tienen mucha salida y siguen sin tener salida, y muchos propietarios todavía no aceptan esa realidad, que hay mercado para todos. Si me permitís, ahora saludo también al resto de invitados, pero me vais a permitir que salude porque a estas horas se está celebrando, comenzaba este primer Congreso Nacional de Construir en Clave Sostenible, organizado por el Observatorio 2030 del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España, con la colaboración también del Ministerio de Vivienda y de la Agenda Urbana, que reúne a estas horas a más de 60 expertos para analizar cuáles son esos retos y esas oportunidades de descarbonización en el sector de la edificación. Y hasta allí nos vamos porque nos atiende ya Marta Vallosera, ella es presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Marta, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Encantada ¿Qué tal? De estar aquí. Igualmente. Muy bien, muy bien. Ha empezado ya este congreso, ¿verdad? Ha empezado. Estamos ya en pleno congreso con ya algunas de las ponencias que van un poco pues a ilustrar los temas que se van a tratar principalmente. Uh-huh. El objetivo de este congreso es el primero que se habla de construir en clave sostenible, este congreso nacional. ¿Cuál es el objetivo? No sé quiénes están también participando y ahora hablamos también sobre esos temas prioritarios porque se va a hablar mucho, creo que de industrialización, de inteligencia artificial y de muchas cosas más. Uh-huh. Así es. A ver, es el primer congreso que organizamos dentro del observatorio enfocado sobre todo a un tema clave como es la sostenibilidad. Realmente hace tiempo que hablamos de sostenibilidad en el sector, todos, porque es un objetivo común, sobre todo para hacer frente pues a los retos, a los principales retos que enfrenta el sector de la construcción en el futuro.
Son patentes ya los efectos de un cambio climático, bueno, que pues está provocando pues efectos danas, sequías, graves efectos. En el sector de la construcción y la edificación tiene un impacto importante porque realmente es responsable en cuanto a lo que es consumo energético, un porcentaje muy alto, y también en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, y por tanto es necesario que mejoremos tanto la construcción de obra nueva con parámetros mucho más sostenibles y también todo lo que es el parque de vivienda construida, que también precisa de mejoras a nivel energético, además de otro tipo de mejoras, porque es verdad que ha habido poca cultura del mantenimiento en España y por tanto nosotros insistimos mucho en que cuando se aborden esas mejoras hay que hacerlo desde una visión integral. Y bueno, y todo esto es lo que se va a hablar estos días en este congreso, para ver qué acciones debemos poner en marcha pues para mejorar todo esto. Tenemos que tener en cuenta también que las propias normativas, y Europa en este sentido está marcando unos objetivos muy ambiciosos, y se están también trabajando. El Ministerio va a presentar en cuanto a normativas cuáles van a ser las novedades que se van a ir implementando, y por tanto el tener conocimiento, pues ya digo, nos afecta a todo el sector en general. Es importante que en ese sentido aunamos objetivos y un poco ese compromiso. Temas, decía yo, se van a tratar el tema de la industrialización, temas de la inteligencia artificial. ¿Qué papel están ocupando estos temas dentro del Congreso? Bueno, van a tener también un papel clave, porque es verdad que en temas como la falta de vivienda que tenemos en estos momentos, temas en general, pues el cómo hacer un seguimiento y monitorización de todos esos edificios de cara a poder plantear y estudiar cómo se comportan esos edificios en cuanto a temas energéticos. En el caso de poder poner en el mercado un mayor número de viviendas, la industrialización va a tener un papel clave, y en todo este proceso de monitorización la inteligencia artificial va a tener también un papel muy relevante. Entendemos que van a ser procesos que los tenemos ya aquí. El tema, por ejemplo, de la industrialización no es realmente una novedad. Se ha hecho vivienda industrializada desde hace muchísimos años, pero es verdad que ahora disponemos de nuevas tecnologías, de nuevos sistemas, la digitalización, la robótica, que nos van a permitir también incorporarlo de manera más fácil a lo que es la propia arquitectura, manteniendo pues un poco el objetivo que tenemos todos, ¿no?, de que se mantenga una arquitectura de calidad, que mantenga pues la identidad de cada lugar, y que por tanto nos permita con estas nuevas tecnologías optimizar procesos, incluso ser como más respetuosos y poder optimizar el uso de los recursos que tenemos, que todos sabemos que disponemos de recursos limitados, y por tanto, si se aplica bien, pues el poder mejorar la calidad arquitectónica en todos los sentidos. Y con la inteligencia artificial un poco lo mismo. O sea, la inteligencia artificial puede ayudarnos a optimizar procesos. Nosotros siempre decimos que debemos utilizarlo como herramientas a nuestro servicio, no como fines en sí mismo. Y por tanto, con estas herramientas, pues poder también mejorar esos procesos, y sobre todo nos ayudarán a también poder implementar todas esas nuevas normativas y esa monitorización de los edificios, que nos va a ayudar a tener en cuenta el ciclo de vida completo del edificio, que esto pues implica pensar en qué materiales vamos a utilizar, qué procesos de fabricación tienen esos materiales, cómo los incorporamos en el proyecto, qué sistemas constructivos vamos a utilizar, el mantenimiento durante la vida útil del edificio, e incluso lo que va a ser después la demolición, y cómo podemos reutilizar y dar una segunda vida útil a esos edificios. O sea que el reto es muy importante. Muy importante. Decíamos ayer sobre la mesa, lo poníamos y hablábamos de que hay que rehabilitar 325.000 viviendas casi de cara al año 2030-2050, pero tan solo se
necesitábamos hacerlo, pero tan solo se rehabilitan 28.000 al año. Y si seguimos sin la llegada, en este caso, se agotan los fondos Next Generation, que sobre todo es la financiación la que se necesita para realizar y acometer este tipo de rehabilitaciones y de proyectos, pues no vamos a llegar, Marta. No sé si es la inquietud que tiene también el sector. Sí, lo tenemos todos, porque es verdad que los fondos han dado un impulso. Los datos que nosotros tenemos de visados, bueno, de proyectos, indican que ha habido un salto importante. Lo que pasa es que realmente los objetivos europeos van mucho más allá y estamos muy por debajo de los objetivos que deberíamos estar cumpliendo. Entonces, bueno, los fondos, ya digo, han servido para ese impulso, pero realmente nos hacen falta políticas estables que sigan impulsando la rehabilitación del sector. Y hablo en todos los sentidos, porque es verdad que en temas energéticos es importante, pero tenemos muchos edificios con problemas estructurales, con problemas de humedades, problemas de accesibilidad, incluso de funcionales, porque también las tipologías de familia, los sistemas, bueno, las necesidades que tenemos van cambiando en el tiempo y por tanto el poder adecuar esos espacios es importante. Y ya digo, hace falta esa visión integral, porque no podemos generalizar soluciones. Para abordar la rehabilitación es necesario conocer en profundidad el edificio y en base a ese estudio poder aplicar las medidas más adecuadas y las más necesarias. Por tanto, ya digo, tenemos mucho que hacer ahí. Se celebra, efectivamente, se celebra durante 2 días, ¿no? Estamos en jornada hoy jueves, mañana viernes. Sí. Los 2 días. Efectivamente. Sí. Sí. Y se puede acceder. Y vamos a tratar no solo edificación, sino también regeneración urbana, agendas urbanas. O sea, creemos que tenemos que ir más allá del edificio, más allá de lo que es la vivienda, y también abordar lo que son esos entornos que tienen, seguro que son una incidencia también importante en todos esos aspectos que comentábamos en cuanto a sostenibilidad. Pues muchísimas gracias, que vaya bien estos 2 días y ya charlaremos, Marta, nos pasaremos por ese congreso para saber de qué se está hablando, qué se está abordando allí y qué es lo importante. Muchísimas gracias, Marta, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros, un placer. Gracias. Para mí también. Decía Marta, además, aportando soluciones y hay alguna empresa que llega aportando soluciones, empresas muy jóvenes que en este caso hablan nos está acompañando aquí una compañía que es la primera sociedad que desarrolla y gestionará vivienda asequible en alquiler a gran escala en España bajo 2 premisas importantes. La primera, que su lucro será limitado y su actividad siempre tendrá un propósito de impacto social y también medioambiental. Charlamos con Alejandra Mora, ella es socia fundadora de Alas. Alejandra, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Cuéntanos, ¿qué es realmente Alas? Bueno, pues lo has dicho bien. Somos una empresa joven, sí, pero con gente ya bastante madura detrás del sector. Y somos, pues una empresa de tenencia, de desarrollo y tenencia de vivienda en alquiler asequible exclusivamente, es decir, nos vamos a focalizar en esto. Y como has dicho, nos diferencia básicamente que reinvertimos parte del beneficio en nuevos proyectos, es decir, esto equivale a un lucro limitado que en otros países, en Europa o en Estados Unidos, se habla con ello habitualmente en este sector, ¿no? Aquí cuesta un poco más hablar del lucro limitado, pero no es más, yo siempre digo, que reinvertir parte del beneficio en proyectos nuevos, ¿no? Y el otro punto diferenciador es que siempre lo hacemos teniendo que generar, con el compromiso de generar retorno financiero, social y medioambiental. Esto nos lo permite, pues que somos la primera, yo creo que el primer tenedor desarrollador de vivienda que se ha acogido a la figura legal de la SBIC, que es una sociedad de beneficio de interés común, que se reguló en el país. Hace falta un reglamento que está en marcha, pero se reguló para canalizar inversión de impacto social en vivienda, y somos los primeros en acogernos a esta modalidad que lo que nos convierte o nos reconoce como un modelo de provisión con este compromiso, ¿no? Con un compromiso de generar retorno financiero, impacto social y medioambiental. Aparte que nos exige un nivel de transparencia
extra y un nivel de validación de nuestro propósito, tanto económico como social, con metodologías pues que están reguladas y que permiten tener una cierta seguridad al capital, que nuestro capital es también un poco sui generis y que ya funciona en este sector del affordable fuera de España, pero que en España es todavía incipiente, que es el capital de impacto social que persigue ese triple retorno, ¿no? Y que ha sido muy importante, por ejemplo, en REIT de Estados Unidos, donde se han creado millones de viviendas de REIT especializados. El REIT es equivalente a nuestra SOCIMI aquí. Sí. En Estados Unidos han creado pues millones, yo diría, de viviendas asequibles, y tienen un papel fundamental en la preservación de vivienda asequible. Nosotros pretendemos en ALA ser un preservador de vivienda asequible, porque yo creo que uno de nuestros problemas ahora es que no hemos conseguido preservar a largo plazo la vivienda asequible, ¿no? Ha servido para otros propósitos, probablemente sociales o de desarrollo económico, pero no hemos sabido preservar, ¿no? Y yo creo que estas figuras, ALA se convierte en la primera figura en España, aun con los pocos mimbres normativos que tenemos y que estamos peleando y que ya veremos. Tiene un nombre, te iba a decir, bonito, porque son las para volar, sí, bueno, ¿no? Al final es alquiler asequible, fíjate que coincide, es alquiler asequible. Pero bueno, queríamos un nombre distinto a un tenedor de vivienda que ya refleje ese impacto también complementario social. Ahora hablamos del foco donde lo vas a poner, pero decíamos antes de entrar en el estudio, llevo trabajando casi un año, ¿no? ¿Cómo empiezas a trabajar sobre esta idea? Porque decíamos que en España no existe nada igual, viene de otros países, ¿no? ¿Y qué esperas? ¿Cuál puede ser su recorrido aquí en España en los próximos años? Pues fíjate que va a tener, claro, los que estamos detrás confiamos en que va a tener todo el recorrido, porque esto no es nada nuevo, o sea, no vamos a inventar la rueda. Pero aquí en España sí, ¿no? Aquí vamos a inventar una rueda española, quiero decir, porque la rueda española no estaba inventada en este... realmente esto surge, Elena, porque había organizaciones sin ánimo de lucro muy vinculadas a la vivienda, tanto en provisión como en construcción, como en gestión, como en, ¿no? que visualizaban que la provisión de vivienda a gran escala, incluso construirla, podía tener un sentido desde esta visión. Nosotros nos miramos en un ejemplo de Estados Unidos, el primer REIT que se creó gordo de affordable housing nació de la preocupación de entidades sin ánimo de lucro que estaban proveyendo vivienda y que estaban haciendo vivienda y que decidieron trasladar una estructura filantrópica a una estructura de mercado de capitales o de inversión de impacto más compleja. Y esto es en lo que nos basamos. Había unas cuantas fundaciones que estaban trabajando desde hace 10 y 11 años en la construcción de vivienda asequible, que la estaban preservando, que son tenedoras de vivienda, y que la estaban preservando a largo plazo y que vieron que sus estructuras filantrópicas les impedían ya escalar esto y querían seguir manteniendo esa provisión, ¿no? Y esto ya pasó en Estados Unidos hace 15 años, que llegaron a ese punto de inflexión en el que no conseguían escalar ese tipo de provisión y se lanzaron a crear estos REIT de especialistas en affordable que cuentan con estructuras mucho más sofisticadas de financiación que las que ahora mismo estamos trabajando y con las que pretendemos que se fomenten, y que esto necesitamos mucha ayuda normativa y de entender el modelo. Porque la ayuda normativa, eso es, para entender el modelo es necesario, ¿no? Saber de qué se trata realmente, ¿no? Quién es el inversor, cómo se va a invertir, dónde se va a poner el foco. Pero también es importante saber si la normativa acompaña. Me decías, la normativa está de momento en camino. Realmente no hay una normativa que regule los proveedores con reinversión o los proveedores evergreen, lo que llamamos nosotros evergreen, que es preservadores a largo plazo, ¿no? Hasta ahora pues hay estrategias de que están basadas en promover y desinvertir activos, ¿no? Para que se sigan realmente gestionando en alquiler, pero hay muchas desinversiones de por medio, ¿no? Alguien invierte, desinvierte, las salidas de... Estos son estrategias financieras dentro de la vivienda, pero no hay normativa que regule lo que llamamos proveedores evergreen, es decir, aquellos que preservan, ¿no? Como os decía antes, que preserven vivienda. Esto se habla en el resto de Europa, en UK y en otros países, se habla con total libertad de proveedores con lucro limitado, con compromiso de reinversión. Esto no está regulado en España. Hay algunas iniciativas de regular las Housing Association, que son proveedores sin ánimo de lucro, pero que hay que darles una vuelta, porque
Las Housing Associations son entidades que surgieron de capital filantrópico a mansalva, es decir, en UK nacieron porque de repente se puso 2.000 millones de libras de un filantrópico encima y consiguieron, pero yo como Alas, ojalá me viniera, pero... Entonces hay que lidiar entre esa posición del buenismo en la vivienda con la posición de que esto hace falta una visión de negocio, de mercado, enfocada al impacto social, seguro, pero una mezcla. Y eso es importante, comenzar a hablar de esos conceptos que, como bien decías, no se conocerán dentro de unos años, será algo habitual, se hablará, porque yo recuerdo la primera vez que hablamos en este programa de los rave, que entonces no se escuchaba en España absolutamente nada, en el año 2013. Nadie sabía lo que era una SOCIMI por aquel entonces, ¿no? Desde entonces ha llovido mucho, hemos recorrido mucho camino y ya, bueno, pues todos sabemos qué significa cada uno de los conceptos. Y aquí ha venido desde el año 2020 a entrar en juego también el mercado del living. Y hablamos de flex living y senior living, hay tantos conceptos que nos estamos ya identificando cada uno de nosotros con ellos. Y seguramente con el que trae Alas, que es casi, me atrevería a decir, como una novedad al mercado. María. Totalmente, sí, ¿no? Ahí estamos. Fíjate. Bueno, pues en novedad del mercado decía, otra compañía, en este caso OneNext, que es la nueva marca de oficinas gestionadas por Agartha Real Estate, es un grupo inversor especializado en activos de oficinas flexibles, con presencia en Málaga, y van a abrir el primer espacio en Madrid en este primer semestre de 2025, que yo no sé si lo han abierto ya. María Calvo, directora de responsabilidad de Workspace de Impact Hub y también de OneNext. Lo he dicho bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Elena. Encantada de estar aquí compartiendo mesa con tantos expertos. Muy bien. Bueno, vosotros hablamos del mercado de las oficinas flexibles. ¿En qué momento se encuentra? Y no sé si ya está abierto ese primer espacio en Madrid que pretendéis abrir en este primer semestre de 2025. María. Pues mira, el mercado de oficinas flexibles comenzó a desarrollarse sobre todo después de la pandemia. El entorno en el que viven las empresas cada vez es más complejo. Ahora encuentran que tienen equipos distribuidos, a lo mejor en distintas ciudades, personas que teletrabajan, personas que van algunos días, a lo mejor tienen equipos de proyecto que crecen y decrecen según sus necesidades, y a esto se suma que tienen una dificultad cada vez mayor de atraer y retener talento. El talento famoso de la generación Z tiene pues mayor resistencia a veces a ir a la oficina. Así que la oficina tiene que responder a lo que cada empresa necesita específicamente. Poder adaptarse y poder ser una herramienta estratégica para que puedan atraer el talento y que allí ocurra lo que la empresa quiere que pase, esa colaboración, esa formación, ese conocimiento compartido que se dé en esos espacios. ¿En qué momento nos encontramos? Porque habíamos hablado de las oficinas después del teletrabajo, bueno, pues que pasaron por un momento complicado, difícil, ¿no? ¿Ha cambiado esa tendencia en este año 2025? Ha cambiado. La tendencia hacia teletrabajo se ha reducido considerablemente y todas las empresas están volviendo a una cierta presencialidad, que varía. Hay empresas que de alguna manera formatean exactamente los días que requieren presencialidad y los días que pueden trabajar, y otras que ofrecen total flexibilidad a los empleados. Pero realmente lo importante no es que sean 2 días en casa o 3 días en casa, lo importante es cuando voy a la oficina qué está ocurriendo allí. Me estoy empapando de la cultura de la empresa, estoy siendo una herramienta de competitividad para innovar, para que la empresa pueda desarrollar esa transversalidad tan importante en los equipos. Y eso se da de manera presencial. Las personas que se incorporan necesitan formarse, necesitan aprender de otros. Y eso tiene que ocurrir a la oficina. Y la gestión de la oficina se convierte en algo más importante que la oficina física por sí. Lo que no se ve es más importante que el mobiliario. Decía yo, ¿estabais en Madrid ya presentes? Sí, estamos en un espacio que está abierto, pero estamos ahora gestionando todas las zonas comunes que va a ofrecer a todos los inquilinos de ese edificio. La ventaja de tener un operador flexible es que puede ofrecer a sus propios clientes todos esos servicios de adaptación, de diseño, de amenities, etcétera, pero lo ofrecen también a todos los inquilinos de un edificio de oficinas. Con lo cual, para la propiedad o para los inversores también están viendo un valor añadido a tener estos operadores de oficinas gestionadas como OneNext. ¿Cuál es vuestro objetivo?
en los próximos años para el mercado? ¿Cuál es el objetivo? Queremos seguir creciendo con el modelo de oficinas gestionadas en Madrid, en Málaga. El mercado de Málaga está funcionando de maravilla porque está atrayendo a muchas empresas. Y estas empresas tienen incertidumbre del tamaño que van a tener a 3-5 años, por lo que este modelo les quita toda complicación y les da una oficina llave en mano que puede crecer o decrecer según sus necesidades. Entonces, además de seguir creciendo en Málaga y Madrid, estamos viendo operaciones en Lisboa, también un mercado muy interesante, y a partir del año 26 comenzaremos a considerar mercados secundarios de otras ciudades. Bueno, vamos a hablar, tenemos pendientes algunos asuntos, decíamos ocupación, decíamos datos del Banco de España, escasez de la vivienda. Beatriz, vamos a empezar por esos datos del Banco de España. ¿Te ha sorprendido? No sorprenden, pero sí que se observa que la vivienda sigue siendo un suma y sigue, y claro, hay que poner la solución, ¿no? El Banco de España advierte ya de la situación de la economía en España también y un poco de ese crecimiento de los precios, ¿no? Y de las compraventas. Yo creo que este informe lo que viene a un poco es a poner en datos, ¿no?, lo que estamos viviendo todas las personas que estamos relacionadas con el sector, ¿no? Y es que se están alcanzando un nivel de precios que llama la atención, que con ese nivel de precios siga aumentando la actividad, ¿no?, la compraventa. Las causas son diferentes, se han mencionado antes, y si es que no dejamos de repetirlo, ¿no?, es esa escasez de oferta, bajo mi punto de vista, sobre todo en el alquiler, que en un contexto que, bueno, pues de abaratamiento de los tipos, pues evidentemente esto es algo, ya vimos después de la pandemia, esa tendencia, ¿no?, que creció la compra-venta de viviendas, pero claro, en un momento en el que el precio del alquiler está alcanzando unos niveles altísimos que no habíamos visto nunca, pues evidentemente esto provoca pues diferentes movimientos, ¿no? Por un lado, mucha gente que, bueno, pues que puede endeudarse, ¿no?, tiene un perfil medio solvente, porque es verdad que el Banco de España lo que dice es que los bancos no han bajado, ¿no?, esos criterios de solvencia, pues al final comparan comprar con alquilar, y los que pueden se van al mercado de la compra. Mucha gente está vendiendo en este momento de altos precios del alquiler, optan por comprarse una vivienda de mejores características y alquilar la que tienen. Y luego, evidentemente, no podemos olvidar que España y ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, que se comentaba, ¿no?, son capitales que se están poniendo a niveles, pues ya compitiendo, ¿no?, con ciudades como París, Londres, no solo por su atractivo turístico, sino yo siempre digo que Madrid también pues exporta, ¿no?, un modo de vida, un modo de trabajar hoy en día que han cambiado toda la tendencia, y claro, hay una creciente población flotante que demanda esos nuevos tipos de oficinas y también nuevos tipos de alojamientos residenciales, ¿no? Y todo esto al final se traduce pues en mayor adquisición de vivienda en un momento en el que la oferta es la que es, y que llevamos 15, 17 años con una infraproducción, bueno, pues que ha provocado esta situación. Entonces yo creo que lo que viene a decir el informe del Banco de España es: no estamos en una situación peligrosa por las diferentes razones que hemos comentado de endeudamiento y demás, pero sí hay una serie de alarmas, ¿no? Y el precio es una de ellas, y a mí personalmente me preocupa, porque estamos viendo cosas pues en ¿cómo se dice?, en municipios, ¿no?, aledaños a grandes ciudades, bueno, pues que llama mucho la atención, ¿no? Entonces, es que está llamando la atención, por ejemplo, los datos que conocíamos esta mañana, son datos del Consejo General del Notariado, que habla ya de que la compraventa de viviendas crece casi un 20%, un 19,7%, y el precio del metro cuadrado en torno al 7,3%, pero también en un alza de un 32% en la concesión de hipotecas. Pero yo lo que me preocupa es que no vemos visos de que esto frene. Claro. ¿Dónde está? ¿Hasta dónde está el límite, no? Tony, ¿existen los límites? Siempre hay un límite. ¿Siempre? Aquí el infinito no funciona. ¿No funciona? Siempre habrá un momento que tengamos el límite. Son los mercados, sabemos que suben y bajan. La gracia está en saber cuándo hay que tomar esas decisiones a nivel de inversión, pero de lo que estamos hablando es de esa primera residencia sobre todo, y esa accesibilidad a la vivienda, que es un tema muy, muy serio, ¿no? Jesús, hablamos que lo que nos preocupa, otro de los asuntos que nos preocupa es la ocupación. Decíamos, ¿qué es lo que está pasando en ese mercado? ¿Qué es lo que preocupa, por ejemplo, tú como portavoz además de AMADE y de esa asociación de agencias inmobiliarias madrileñas, qué es lo que preocupa ahora mismo?
Respecto al tema de la ocupación, Sí. la verdad es que en Amadei nos preocupa más el tema del acceso a la vivienda asequible. Sí. Yo, si quieres, te hablo de ocupación. Pero sí que me gustaría hacer una pequeña lectura de lo que el Banco de España ha dicho, muy pequeñita, y que es la alarma que bien ha comentado Beatriz, pero sobre todo la alarma en que lo que se ha legislado por parte del gobierno no ha funcionado. Porque si el gobierno es muy voluntarioso a la hora de legislar para intentar que la vivienda asequible y que sobre todo la gente joven pueda acceder al mercado de la vivienda, hemos visto que ni puede alquilar, por muchas zonas tensionadas y límites a las actualizaciones de rentas que hay, ni va a poder comprar tampoco. Y eso que mucha oferta del mercado del alquiler de vivienda de uso habitual ha pasado a la venta. Porque también es un poco no es verdad el hecho de que la oferta del mercado del arrendamiento de vivienda habitual haya pasado al alquiler de temporada y al alquiler turístico. En parte puede ser, pero en una gran parte no es verdad. Entonces, al final, la conclusión es que se ha legislado para intervenir el mercado del alquiler, pero no se han conseguido el efecto que se pretendía, ¿no? Y ya no solamente no se ha conseguido el efecto, sino que se ha empeorado. Las viviendas siguen subiendo, ya existe, yo creo que un 33%, un 35% de operaciones de compraventa que se hacen al contado. Luego, evidentemente, no son viviendas que vayan a las que puedan acceder la gente joven, porque no tiene esa capacidad de ahorro para comprar al contado, ¿no? Entonces el efecto es ese. Y respecto a la ocupación es algo que, como te he dicho, está bajando, que en paralelo la inquiocupación está creciendo, pero que, siendo un grave problema y al que hay que buscar solución, no es un problema que ahora mismo ocupe a las agencias inmobiliarias, porque no es un problema que en porcentaje sea importante. Lo que es importante es que se está creciendo la inquiocupación y no se le está poniendo coto. Al revés, las medidas del gobierno también favorecen el crecimiento de la inquiocupación, sobre todo por la dilación de los procedimientos judiciales de desahucio, ¿no? Entonces, ahora se acaba de aprobar una ley orgánica de medidas de eficiencia procesal que lo que promueven es la deseficiencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los que nos dedicamos los que somos procesalistas, los que somos abogados que ejercemos y que llevamos procedimientos de desahucio y de otro tipo, porque bueno, pues nos han metido ahora la obligatoriedad como un requisito de procedibilidad de que tenemos que intentar llegar a un acuerdo previo durante un plazo, que eso va a suponer... ¿Cuánto plazo es? No, son 30 días naturales, lo que pasa que al final, entre que lo pones en marcha, entre que llega al juzgado, el juzgado ve que has cumplido ese plazo de hacer una oferta vinculante o llegar a un medio adecuado de solución alternativa de conflictos, pues al final pasan 4 o 5 meses más. Y además es que es absurdo, porque ¿qué vas a proponerle a un señor que te debe 14 mensualidades de renta para hacerle una oferta vinculante, ¿no? A un señor que le acaba el contrato, y sigue estando en la casa con el contrato vencido, ¿no? ¿Qué les puedes proponer? No sé. Les puedes proponer que si llegas a una solución que si se no vale vuelva al mercado del alquiler, claro. No vuelva al mercado del alquiler. No, claro, es que es lo que está pasando. Mira, hoy el portal de referencia inmobiliario nos hemos desayunado con una noticia que decía que habían desaparecido en el año 2020 207.000 viviendas en alquiler para vivienda habitual. 207.000 viviendas. Pero sin embargo, de esas 207.000 viviendas, solamente se han trasladado al mercado de vivienda de alquiler turístico o de alquiler de temporada como unas 90.000. ¿Qué pasa con las otras 110.000? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tony, ¿se han vendido? ¿Se han vendido? Sin lugar a duda. Sí. Hay un mercado tan rápido, tan ágil, que ya no es un tema de accesibilidad, es un tema casi de tiempo y de posibilidad. Es decir, ni siquiera teniendo la financiación garantizada llegas a tiempo en esas plazas que digo que son las atractivas para todos, ¿no? Entonces, al final, es verdad que los servicios inmobiliarios, que muchas veces se ponen en duda,
se están convirtiendo muy necesarios a día de hoy para los compradores. Es decir, el hecho de tener un servicio exclusivo, como puede ser pues esa venta por susurro que tanto se habla, que es tener la información el primero antes de que se publiquen en los portales esos inmuebles, hace que la realidad contable sea la que tenemos. Es decir, estamos viendo publicado una cantidad de inmuebles que es una cuarta parte del total de las transacciones que se prevén en el ejercicio. Por lo tanto, parece que como máximo las viviendas se venden cada 3 meses, ¿no? Es decir, los plazos medios. Pero no es así. Algunos tardan un día y no salen al mercado, y hay otros que llevan años publicados. Es decir, las ambiciones de muchos propietarios en hacer negocio hacen que otros, lógicamente, lo consigan, ¿no? Entonces, muy importante desde el punto de vista de buscar el asesoramiento, ya no abogado, sino también de los profesionales para encontrar la vivienda y hacer compras sin tocar de aquí, del corazón, sino usando la mente de otro, que es un profesional que te va a asesorar. Pues es una recomendación que dejamos aquí. Lo que nos queda es poco tiempo, no nos queda nada de tiempo. Os agradezco que nos hayáis acompañado esta mañana. Tony, muchísimas gracias. María, Alejandra, Beatriz, Jesús, gracias. Vosotros. Un placer como siempre. Y ahora les dejamos con nuestro compañero de Seneas, que nos va a hablar de una recomendación sobre, en este caso, de alquiler. Pues seguimos en esta mañana para hablar con el Grupo Seneas. Tenemos con nosotros a Ismael Pérez, director de inversiones del Grupo Seneas. Ismael, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Bien? ¿Todo Elena, bien? Muchísimas gracias. Oye, a ti por venir, pero fíjate que hemos hablado hoy tanto, ¿no?, en los programas de alquiler. Bueno, eso de operaciones de compra, reforma y alquiler de activos está de moda. Sí. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por la selección del inquilino. ¿Ah, sí? Ahí está la clave, fíjate. La selección del inquilino. En la selección del inquilino. ¿Y eso? Pues porque al final el inquilino habitual es un inquilino que tiene que prestar unas garantías, puesto que al final hoy día, tal y como están los lanzamientos en este país, es complicado al final ejecutar un contrato de alquiler en determinadas circunstancias. Entonces, la selección del inquilino es clave. ¿Clave para qué? Fundamentalmente para tener una rentabilidad garantizada. En estas operaciones que comentas, Elena, la compra, reforma y alquiler va destinada a orientar los inmuebles a este perfil específico de inquilinos. ¿Qué inquilinos son? Pues fundamentalmente estudiantes. Los estudiantes pagan siempre extraordinariamente bien. No sé cómo, si es difícil en el momento en el que vivimos seleccionar estos activos para que se produzca ese concepto de rentabilidad, ese binomio de inversión, ese binomio del alquiler, ¿no? El alquiler que sea un alquiler garantizado al final, que es lo que se busca, ¿no?, que es este tipo de operaciones. ¿Cuál es esa estrategia? ¿Cuál es el proceso que seguís vosotros desde Seneas? Al final es un nicho reducido, donde hay muchísima competencia a estos efectos, y la diferencia con nosotros es la estructura que nosotros tenemos de captar operaciones. No hay ni una diferencia mayor. A través de los medios de comunicación donde salimos, destacando Intereconomía, al margen de esto tenemos nuestra propia red de agencias inmobiliarias, que es propia, que pertenece a Grupo Seneas, con más de 80 agentes somos a fecha de hoy. Nos proporcionan este tipo de producto. Pero al final hay que incidir sobre todo en que no nos vale cualquier producto. Es decir, este producto tiene que cumplir una serie de requisitos, y entre otros es la cercanía a las universidades. ¿Cómo es también ese perfil de persona que se acerca para ofrecer o dar esta rentabilidad en el caso de este activo de ese 6 o 7% como hablamos? Pero ¿cómo es ese perfil? Y también un poco cuáles son alguna de estos activos, dónde se sitúan, cuáles ha sido alguna de las últimas operaciones que habéis realizado. Pues mira, el perfil es un inversor conservador, un inversor que al final lo que quiere es la tranquilidad del cobro de una renta,
y al final, a través de este producto, conseguimos satisfacer esa necesidad. Entonces, en cuanto al tipo de operaciones que estamos haciendo, pues mira, hicimos una de las últimas que hemos hecho en Getafe, donde conseguimos sacar 3 habitaciones, y la rentabilidad que le hemos ofrecido, y con el contrato cerrado al propietario, le hemos conseguido cerrar ya una vez reformada. Es decir, nosotros al inversor nuestro le ofrecemos el producto, la propia reforma se la gestionamos nosotros, y es un llave en mano, y le gestionamos evidentemente este contrato a 5 años, y nosotros nos encargamos del alquiler, del mantenimiento, de absolutamente todo. Y en este caso concreto se ha cerrado en un 6,75. Una maravilla. Una maravilla. Te iba a decir, Ismael, claro, hablando de estas operaciones que están tan revolucionadas entre compra, reforma y alquiler, ¿tú qué recorrido le ves a estas operaciones en el futuro? Porque tan revolucionado como está una ciudad como Madrid, hablas tú de Getafe, ponías el ejemplo, pero ¿cuál es el recorrido de estas oportunidades dentro del mercado de estas operaciones? Bueno, pues mira, el problema que tenemos en España es un problema poblacional. Es decir, al final tenemos una pirámide invertida, donde necesitamos más jóvenes, y en el corto y medio plazo vemos que hay un recorrido tremendamente extraordinario. Cada vez está viniendo también, es verdad, más gente a España, hay más estudiantes también que vienen de fuera, y nos hace ver el panorama con más optimismo. Pero es verdad que necesitamos más hijos, necesitamos que se invierta, que se invierta la pirámide. Eso es, y que sigan, ¿no? Sigan, pues necesitando esa vivienda para esas familias, ¿no? Tan necesario para esos estudiantes que llegan, que no se nos vayan los estudiantes, que no se nos vayan los próximos años. Esto es un boom en estos años, pero dentro de 20 años, ¿quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? Necesitamos nuestros jóvenes. Bueno, eso es. Y necesitamos también la información, vuestra información, que siempre, como siempre, está en vuestra web, en el grupo Seneas, ¿verdad? .com. Exacto. No me equivoco. Seneas.com o info@seneas.com. Pues aquellos que quieran saber más sobre vosotros, dejamos esa información ahí. ¿Te parece? Fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ismael. Un placer. Gracias. Igualmente. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. ¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del futuro. Metro de Madrid. A la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Assunta est Maria.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría hablar hoy mismo por teléfono con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba. Sobre la mesa, Japón estaría considerando usar la compra de equipos de defensa estadounidenses como moneda de cambio en las negociaciones arancelarias. La compra de equipos de defensa estaría entre un paquete de propuestas para obtener concesiones estadounidenses que también incluyen cooperación técnica en construcción naval,